Seguimos, amigos, aquí en Todo se sabe. ¿Cuánto influye el contexto internacional en lo que se refiere a nuestro país? Se habla, por ejemplo, del proyecto RUNASUR de Evo Morales, que al menos en la macrorregión sur tendría una aceptación que pone en peligro cierto orden constitucional. Vamos a conversarlo con Farid Cajat, internacionalista, quien está con nosotros aquí en los estudios de RPP. Bienvenido, señor Cajat. Gracias, buenas noches. ¿Cómo podríamos explicar este proyecto RUNASUR, que nace precisamente como una manera de responder a UNASUR en su momento por parte de Evo Morales y otros, en todo caso, dirigentes, ¿no?, de la extrema izquierda del continente? A ver, nada de lo que voy a decir debe ser interpretado como simpatía por Morales. Morales postuló inconstitucionalmente a la reelección en su país, saluda las reelecciones inconstitucionales de dictadores como Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, digamos, no es que tenga simpatía alguna, pero sí aclararía dos cosas. Se ha dicho, por ejemplo, en Perú 21, que el pedido del gobernador saliente, además, ni siquiera es que siga en el cargo, de Puno, de integrarse a RUNASUR, es un pedido de anexión, como si RUNASUR fuera un Estado. RUNASUR no es un Estado. RUNASUR es una entidad compuesta por movimientos u organizaciones sociales, ni siquiera por partidos políticos, claro, menos aún por gobiernos, sean regionales o nacionales. En ese sentido, lo que pidió el exgobernador de Puno es disparatado. RUNASUR no plantea ni una nación aymara, como dijeron algunos ex cancilleres y vicecancilleres en un pronunciamiento, ni una disolución de los actuales estados. ¿Qué plantea RUNASUR entonces, para poder entenderlo? Tiene una agenda que en lo personal considero trasnochada, ¿no? Esta idea de, digamos, estados plurinacionales, que el término plurinacional per se no significa nada en concreto. De hecho, Bolivia es ahora la nación plurinacional de Bolivia. Sí, y sigue siendo un Estado unitario. Ecuador es un Estado unitario que además se define como plurinacional. La prueba de que el término plurinacional, más allá de si es deseable integrarlo en una constitución o no, no tiene las implicaciones dantescas que le atribuyen sectores conservadores en el Perú, es que el actual presidente de Ecuador es un banquero, conservador, integrante del Opus Dei y gobierna bajo una constitución que define al Ecuador como un Estado plurinacional. No parece estarle evitando tomar ninguna decisión de gobierno. Entonces, se ha tendido a exagerar lo que implica RUNASUR, uno, y dos. Supongamos que me equivoco y Evo Morales tiene todas esas pretensiones maximalistas de desmembrar el Perú y tener un acceso al Pacífico. ¿Qué capacidad material tiene Evo Morales para llevar a cabo ese proyecto, suponiendo que lo tuviera? Que yo digo que me muestre un documento o una declaración hecha en el contexto de RUNASUR que diga eso. Pero suponiendo que fuera un propósito que albergan de manera, digamos, secreta, ¿con qué medios cuentan para desmembrar al Perú? Por ejemplo, Puno sí tiene una amplia proporción de población aymara y las afinidades entre Evo Morales y sectores de la sociedad puneña son claros. ¿No? Pero uno, ya nadie recuerda que Evo Morales no apoyó a Castillo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú. Apoyó en un acto que se realizó en Puno, aunque él estaba en Bolivia, apoyó a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, claro. Y Verónica Mendoza fue pulverizada por Castillo en Puno, pese a que tenía el apoyo de Morales. Entonces, primero estamos sobreestimando el peso político de Morales en el Perú. Y segundo... quisiera detenerme ahí, señor Cajat. ¿Evo Morales tiene o no peso político en el Perú? Yo se lo planteo así. Acabo de poner el ejemplo de Puno. O sea, si en alguna parte del Perú podría tener respaldo, es en la parte limítrofe con Bolivia, que concentra la población aymara del Perú, como la mayoría de los bolivianos son aymaras. Si no pudo ayudar a ganar la elección en Puno a su candidata, porque su candidato no era Castillo, era Verónica Mendoza, no lo ayudó en absoluto. Verónica Mendoza pierde por una proporción de 8-1 respecto a Castillo. A mí eso me sugiere que no tiene tanto peso como se le atribuye.
no tiene tanto peso en Bolivia, donde ya no es presidente, pero además donde es resistido por sectores de su propio partido. Y cuando logra imponer candidatos de su partido, por ejemplo, para la alcaldía del Alto, son barridos. Su candidato a alcalde en el Alto solo obtuvo 20%. El presidente Arce, cuando fue elegido en esa misma localidad, ganó con 75% de los votos. Entonces Evo Morales no tiene tanta fuerza como se cree que tiene. ¿No debería preocuparnos entonces que Evo Morales venga a la zona sur del país? No tiene derecho a opinar sobre política peruana en territorio peruano. Que quede claro, clarísimo. por supuesto. Eso tiene que quedar muy claro. Y si lo hace, el Estado peruano tiene derecho a expulsarlo. Y es preocupante que haya gente como este personaje del... ¿El ex gobernador de Puno? No. Bueno, además en Puno habría que recordar que hay 3 ex gobernadores de un solo periodo. Sí, ¿no? sí. Pero en el caso de Arequipa, quien dirige el Frente de Defensa del Cono Norte, primera cuestión, él mismo admite que era recontra fujimorista en el pasado. O sea, no viene de una formación marxista. Segundo, está inculpado no por actividades radicales, sino por un capitalismo delincuencial, digamos, ¿no? Por lo menos de eso se le acusa, de tráfico de terrenos y de propiedades inmuebles. Claro. Y tercero, lo que ha hecho, llamar a la secesión, está contemplado como delito en el Código Penal peruano. O sea, Evo Morales no se ha pronunciado en ese sentido, de buscar, digamos, la separación de una parte del territorio peruano. Él habla de refundar el país, como él intentó hacer en Bolivia, y lo que en buen romance casi siempre significa es que me reelijo indefinidamente. Ese es uno de los significados... que de hecho lo quiso hacer en Bolivia. Por supuesto. Su idea era eternizarse en el poder. Ya lo dije, Evo Morales violó la Constitución, bueno, en otros temas también, pero su candidatura violó la Constitución 2 veces. Cuando fue a la segunda reelección, bajo una Constitución que solo permitía una reelección inmediata, su alegato fue exactamente el mismo que el de Alberto Fujimori. Este es mi primer periodo bajo la nueva Constitución. Exacto. ¿No? Y luego, cuando ya quedaba claro que había cumplido con los 2 periodos que le permitía la Constitución bajo cualquier definición de reelección, intenta convocar a un referéndum, bueno, no intenta, convoca un referéndum para ver si el pueblo le da el derecho a candidatear, aunque la Constitución no se lo permita, y pierde. Sí, él perdió ese referéndum. Sí, por eso, Evo Morales es un autócrata, no es un demócrata. No ignoro ese hecho, y por esa sola razón no me merece mayor simpatía. El punto es, nunca dijo lo que se le atribuye, y aunque lo pensase y fuera su propósito, no tiene los medios para hacerlo. Entonces, recordemos que quienes ahora nos dicen que RUNASUR es una amenaza existencial son quienes nos dijeron en su momento, cuando Morales sí era presidente de Bolivia, que no lo es ahora, que pretendía poner tropas venezolanas en la frontera común, cosa que jamás ocurrió. Claro. Ahora, vamos con otro personaje, ¿no?, de talla internacional. Luis Ignacio Lula da Silva. Acaba de asumir como presidente de Brasil. ¿Cuánto poder tiene Lula da Silva ahora a nivel latinoamericano, ¿no?, como líder de la izquierda? Parece cercano, en todo caso, a Dina Boluarte, más incluso que a Pedro Castillo. ¿Cómo lo ve? Yo no creo que haya cercanía, yo no creo que Dina Boluarte sea de izquierda, honestamente. Yo acá he sostenido que la izquierda es responsable del gobierno que nos endilgó, pero yo no creo que el tipo de medidas que adoptó Castillo puedan ser consideradas de izquierda. Y Boluarte habría que recordar que igual que Castillo adoptaron Perú Libre como un vientre de alquiler, ¿no? Claro. Ella no era militante, pero se hizo militante para ser candidata. Castillo viene además de postular incluso por Perú Posible, ¿no?, el partido de Alejandro Toledo en su momento. Claro, o sea, son personajes de la política peruana contemporánea. Cualquier partido da lo mismo. Hasta Belmont, que es un tipo muy conservador, postuló por Perú Libre a la alcaldía de Lima. Lo único que se sepa que tenía en común con Cerrón era la xenofobia contra los venezolanos. Fuera de eso, no sé en qué más podían coincidir. Lula, en todo caso, claramente está teniendo posiciones distintas a las que tuvo durante sus 2 primeros gobiernos, en donde pasó por alto abusos de poder en casos como el de Venezuela, ¿no?, las conductas antidemocráticas del chavismo.
La razón por la que creo que ha cambiado es, uno, para poder ganar por la mínima tuvo que hacer alianzas con sectores más bien de centro-derecha o de derecha liberal, y dos, se presentó ante Brasil como el candidato de la democracia contra el autoritarismo encarnado por Bolsonaro. Y Bolsonaro luego no reconoció su triunfo. Y entonces, por lo menos nunca dijo explícitamente que había perdido la elección. Y entonces está en un escenario totalmente distinto. Claro, pero señor Cajat, no nos olvidemos que sobre Lula, sobre sus hombros, está toda esta sombra de corrupción por el caso Odebrecht. Ah, claro. No hay que olvidarnos de ese detalle. Sí, a ver, no se ha probado judicialmente su responsabilidad personal, pero yo en ese caso digo lo mismo que digo respecto a Fujimori. Si no fuiste cómplice, fuiste tonto útil. Y en cualquiera de los dos casos no mereces ser reelegido. ¿No? Si no fuiste cómplice de la corrupción, que es lo que alega Lula. Claro. Y la verdad que sus disculpas respecto a la corrupción durante sus primeros gobiernos francamente no daban la talla. Entonces, pero también habría que decir que la corrupción es un mal endémico del sistema político brasileño. Ya hay juicios por corrupción o investigaciones contra Bolsonaro y su entorno. Y hay congresistas que también están investigados por corrupción. Pero sí es cierto que el escándalo Lavallato, digamos, el problema creció bajo Lula, sí, claro, y estalló bajo su sucesora designada por él, ¿no? Dilma Rousseff. Exactamente. Pese a lo cual los brasileños lo eligieron. Claro, ahí el tema es, Lula y Bolsonaro tenían la peculiaridad de que ambos tenían una base electoral muy sólida, ambos tenían más de un tercio de electores que iba a votar por él, en cualquiera de los dos casos, incondicionalmente, pero también tenían un antivoto muy fuerte. Solo Bolsonaro podía tener un antivoto más grande que el de Lula. Claro, estamos hablando de un país polarizado también en su momento, ¿no? Sí. Y las elecciones lo han demostrado. Esa sí es una genuina polarización. Acá nos olvidamos que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta no alcanzaron juntos el 30% del voto válido, o estuvieron alrededor del 30%. En Brasil, Lula y Bolsonaro en primera vuelta obtienen más del 90% de los votos válidos. Sí. Entonces, ahí hubo polarización desde un inicio. ¿Cuál es la influencia de Lula da Silva en este momento, a raíz de los cambios que usted mencionaba, señor Cajat? La influencia latinoamericana que puede tener Lula da Silva. Su pronunciamiento sobre Perú fue correcto, en mi opinión. O sea, yo creo que a este gobierno se le puede criticar el que permita que policía y Fuerzas Armadas violen el capítulo de la Constitución que establece que no son fuerzas deliberantes. El jefe del Comando Conjunto no debería hacer declaraciones sobre quién es o no un terrorista. La policía no debería estar convocando marchas, uno. Dos, tienen que investigarse las muertes producidas durante las protestas. Es obvio que hubo actos de vandalismo criminal, pero también es obvio que hubo gente inocente que murió. Ahí está el video del que nos tuvimos que enterar a través de una agencia de noticias extranjera, Reuters, de una persona que está auxiliando a alguien herido y es muerto por una bala en ese contexto. O sea, esas son críticas válidas a este gobierno, pero los gobiernos de izquierda que se pronunciaron sobre lo ocurrido con Pedro Castillo pusieron el énfasis en la legitimidad de origen de Dina Boluarte. Ahí no puede haber duda alguna. Pedro Castillo había dado un golpe de Estado. Claro. Que haya fracasado no quiere decir que no lo haya intentado, y eso en sí mismo es punible. Y es bueno que Lula haya reconocido que hubo una Tenemos entendido que fue el primer mandatario, ¿no? Sí. Que reconoció el gobierno de Dina Boluarte, en todo caso. Sí, creo que eso demuestra que ha cambiado por estas circunstancias internas que creo lo han obligado a hacerlo. Mi temor ahí es que ha dicho que sus nuevos ministros dicen que está obsesionado con el tema de la integración regional, pero a la vez es proteccionista en materia comercial. ¿Qué tanto podamos integrarnos si Brasil no abre sus mercados? Es bastante discutible que sea factible, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Cajat, por estar con nosotros. De nada. Farid Cajat.